Pero que queremos felicitaros por haber pensado en la Global Square, porque tenemos efectivamente hoy que pensar con un mundo tan diversificado, tan fabuloso, porque es polifacético, tenemos que pensar que hay una serie de retos y de amenazas de la Global Square que tenemos que hacer frente por primera vez en la historia. Esto lo dijo muy bien el presidente Barack Obama. Dijo, estos retos se presentan por primera vez en la historia de la humanidad, que es el antropoceno. Y ahora es esta generación la primera que puede, quizá, resolverlos. O sea que tenemos esta gran responsabilidad, las generaciones presentes en relación a las venideras. Si nosotros lo que no podemos hacer es mirar a nuestros hijos y a nuestros nietos y decir, bueno, ya os arreglaréis. No. Hoy ya tenemos conocimientos suficientes para decir, todavía podemos paliar estos efectos, podemos mitigar, podemos evitar estos otros. Todavía. Y esto lo tenemos que hacer. Yo creo que esta es la gran responsabilidad. Y a este respecto creo que hay tres grandes amenazas globales a las que hoy la especie humana tiene que hacer frente. La primera es la extrema pobreza. No puede ser, no debe ser, para mí es muy importante, cada amanecer yo lo pienso. Decimos, hoy no hay guerra, estamos todos a la mar de bien y tal. Pues hoy morirán de hambre, solo de hambre, entre 20 y 25.000 personas. La mayoría son niñas y niños de unos 5 años de edad. No puede ser. O sea, son de estas cosas que uno dice, este es un tema al que tenemos que hacer frente. Y no podemos consentir que esté sucediendo y nosotros preocupados con otras cosas. El segundo, muy importante, es el cambio climático. Hoy ya la presencia sobre la Tierra de un número muy considerable de personas, pero sobre todo por sus actividades y la utilización de carburantes, que producen una serie de gases con efecto invernadero, que son los que van alterando el cambio climático. Pues esto es otra cosa que hace ya muchos años, algunos no han querido reconocerlo, algunos jefes de gobierno han sido en este aspecto excesivamente, a mi modo de ver, ligeros o irresponsables, pero lo que es cierto es que el Ártico, por ejemplo, teníamos 1.200.000 kilómetros de hielo en el Ártico. En el Ártico está sobre el mar el hielo, en la Antártida está sobre la tierra. Pues teníamos 1.200.000 kilómetros, no nos quedan ni 100.000. No puede ser. Estamos en estos momentos favoreciendo que el efecto claro, había un efecto de refracción de los rayos solares que incidían sobre el hielo. Ahora no, ahora entran directamente en el agua, pero además, al fundirse el permafrost, se libera un gas, que es el gas metano, que es un gas 23 veces peor que el anhídrido de carbono. Bueno, todas estas cosas hoy las tenemos que saber, esto es el conocimiento, esta es nuestra responsabilidad. No, tenemos que evitar que, pero además hacerlo ya rápidamente, que en unos años haya una alteración mayor de las temperaturas en el mundo y sobre todo la subida del nivel del mar. Es que podría haber países como Bangladesh que prácticamente desaparecieran del mapa. Son cosas gravísimas. Y la tercera, y esta sí, esto hay que hacerlo rápidamente, la amenaza nuclear. O sea, estoy hablando de que ya llega un momento en que tenemos que ser responsables. Llega un momento en que tenemos que utilizar todos estos grandes medios que la tecnología ha puesto a nuestra disposición para mantener nosotros una postura que sea muy clara y que vaya frente a estas amenazas globales, porque si no, es una cosa que repito tantas veces, pero es que para mí, en el año 48, 49, yo tenía entonces pues 16, 17 años, leer aquella frase terrible de Albert Camus, que dice, les desprecio, porque podían y no se atrevieron. Pues esto no vaya a ser que mis nietos, mis bisnietos, tus hijos y tus descendientes
un día también digan, les despreciamos porque podían y no se atrevían.